Bueno, hay una mirada a cada elección que se produce en los distintos países porque se empiezan a constituir de alguna manera situaciones que empiezan a repetirse. En Europa, por ejemplo, desde hace ya algún tiempo, se ha repetido la llegada de personas que representan a la derecha y a veces la derecha más dura de sus países. Y así ha pasado en Italia, así ha pasado en otros países también. Bueno, y volvió a pasar esta vez en Países Bajos, lo que antes nosotros llamábamos Holanda, pero Países Bajos para decirlo como corresponde. Y Raúl Sor nos cuenta sobre esta situación. ¿Cómo estás, Raúl? Hola Fernando, un verdadero temblor de grandes proporciones con características de terremoto político en Holanda o en los Países Bajos, los viejos hábitos, que con la victoria de Wilders, él es un candidato de extrema derecha que había obtenido buenos resultados en las elecciones previas de años anteriores, pero en esta oportunidad llegó primero con su Partido por la Libertad y con bastante ventaja sobre sus competidores. Es decir, obtuvo 35 escaños en el Parlamento de 150. Por cierto, con eso no puede formar un gobierno y el sistema parlamentario holandés está hecho para que es muy difícil que un partido logre una mayoría absoluta. Eso casi no se da y siempre operan a través de alianza y eso hasta cierto punto le da menos estabilidad al sistema, pero tiene mayor representatividad. En todo caso, el gobierno anterior de Reuters tuvo 13 años de continuidad, el gobierno que más ha durado en Holanda. Por lo tanto, ahora hay una gran signo de interrogación. ¿Qué va a pasar con Wilders si va a lograr formar una alianza con otros partidos? Y ya hay algunos que han insinuado que estarían abiertos a una negociación, pero todavía hay que ver qué ocurre con las distintas facciones. Podría ser que finalmente por sus posiciones tan extremas, sobre todo en temas migratorios, no logre formar un gobierno. Pero eso está por verse. Entre, digamos, los elementos más destacados de su plataforma, su punto central es la anti-inmigración y específicamente tiene una postura muy anti-islámica y aún más específicamente contra la inmigración proveniente de Marruecos. Han habido una serie de incidentes en los Países Bajos y han tenido, digamos, han cuestionado, hay un porcentaje del electorado que favorece las proposiciones de, por ejemplo, cerrar la frontera. En algún momento Wilders llegó incluso a plantear retirarse de la Unión Europea. Ahora ha moderado esos puntos de vista, pero, por ejemplo, es partidario de restablecer fronteras, controles fronterizos, que como sabemos, entre los países miembros de la Unión Europea, tú puedes circular libremente. Él dice, no, nosotros vamos a tener controles fronterizos y vamos a tener un sistema de deportación rápido, es decir, no tener que pasar por estos enormes juicios. Y es estos temas no son tan novedosos en relación a los Países Bajos, sino que en Gran Bretaña y en otros países se han discutido cosas similares y propuestas también en Italia, que están buscando tratar de frenar los movimientos de inmigración. Él políticamente, en algún momento se lo ha acusado de ser fascistoide, en particular por algunas relaciones políticas, pero en estricto rigor de fascista no tiene nada. Primero, él, digamos, no es es liberal económicamente. Esto va a sonar bastante familiar aquí en la región, por resultados recientes, es por desmantelar hasta donde sea posible el Estado. Él es un gran seguidor, un gran admirador de Margaret Thatcher, la ex primer ministra británica. Y ese es el eje de su política. Por lo tanto, digamos, en ese sentido, de fascistoide no tiene nada. Él no quiere fortalecer el Estado, no tiene ninguna ideología corporativa, sino que todo lo contrario, es un hiperliberal.
Y bueno, ya sabemos que aquí en nuestro país vecino ha triunfado exactamente una ideología muy similar. Oye, Raúl, tengo una duda respecto de si es que, ¿cómo es tratado la situación histórica de los países que hoy día están teniendo problemas con la inmigración? Me refiero, por ejemplo, países que fueron, bueno, eh, conquistadores, que tuvieron colonia, Como Holanda, como Holanda con mismo. perdón, Países Por Bajos. eso te lo estoy Países diciendo, estoy Bajos. hablando como Holanda, como Bélgica, en su momento, por cierto, España, en esta, Inglaterra, ni hablar. Bueno, y que tuvieron durante mucho tiempo estas relaciones entre los países que eran, bueno, de sumisión del país al poder europeo que mandaba, y después se generaron ligazones y posibilidades de tener las nacionalidades conjuntas y todo lo demás, hasta que viene este fenómeno de la inmigración moderna que nosotros hemos hablado tanto y que da la impresión que como que se trata de como ignorar que gran parte de la razón por la cual quienes vienen de África, por ejemplo, a eh, Holanda o a Bélgica, bueno, en gran medida es la referencia europea histórica que tienen porque fueron colonizados por ellos. Claro, y en el caso de Países Bajos, por ejemplo, colonias como Indonesia tuvieron en el lejano oriente una serie de posesiones importantes y desde allí ha provenido una migración significativa y también desde el Caribe, porque ellos tuvieron presencia, bueno, en el norte de Brasil y en varias islas caribeñas. Por lo tanto, sí hay exactamente el fenómeno que tú señalas y que, bueno, los conflictos que existen en los Países Bajos son muy similares a los de otros países. Y hay otra cosa curiosa que tú la has comentado varias veces, Fernando, y que aquí se repite, y es que Wilders es gran amigo de Putin y un gran admirador de Putin, y quienes están muy preocupados con su victoria son los ucranianos, porque Países Bajos ha sido uno de los países que le ha brindado gran ayuda militar en armamento a Ucrania. Y si Wilders llegara a gobernar, bueno, esa ruta de ayuda militar probablemente se disminuiría o dejaría de existir. Oye, y cuando tú hablas de una persona que tiene una presencia liberal muy fuerte, uno tiende a asociar aquello, lo liberal en términos europeos, a una serie de materias que pasan por las que tú muy bien describiste: una reducción del poder del Estado, una suerte de libertad mayor para las personas en un montón de cosas que hoy día son instruidas o son dirigidas desde el mismo Estado, pero al mismo tiempo lo liberal en términos culturales tiene una situación que a veces quienes se declaran liberales están en contra del divorcio. Los que se declaran liberales te dicen de que no puede haber aborto en caso de violación, como está planteándose incluso en Argentina por mi ley. Y desde ese punto de vista, ¿cuál es el tipo de liberal que es quien ganó en Holanda, Raúl? No, es un liberal también en un sentido social, no tiene una postura represiva. Él proviene de una familia católica, pero es un hombre en ese sentido abierto de criterio y no está por, digamos, imponer una ideología restrictiva. Y tiene otro punto interesante en común con Milei. Fíjate, es muy amigo de Israel. Es un admirador de Israel y al igual que Milei, justamente, bueno, en el caso de Wilders es por su posición antiislámica, que ese es casi el eje en lo que ha basado mucho de su popularidad política. Claro, y ese antiislamismo lo lleva a tener una simpatía
pro-israelí, pero, digamos, esos son rasgos puntuales de distintos políticos y en su caso eso no significa que haya una ideología dominante de ese tipo en los Países Bajos. Lo que sí hay claramente, y todas las encuestas lo muestran, un rechazo importante a la inmigración y especialmente la proveniente de países islámicos. Y por lo tanto, él en algún momento dijo, vamos a prohibir la existencia del Corán en los Países Bajos. No se puede construir ninguna mezquita más. Pero esto, claro, generó un debate en un país, justamente si tú estás hablando de liberalismo, esto chocó con mucha gente y él ha ido moderando esos puntos de vista. Y claro, si ahora le va a tocar negociar una posible alianza para poder llegar al gobierno, cosa que está por verse, no está de manera alguna asegurada, pero pase lo que pase, él va a ser un protagonista central con una incidencia muy grande, dada la representación parlamentaria que tiene en cualquier política en el futuro de los Países Bajos. Bueno, estaremos atentos, como siempre decimos, cuando las cosas no están totalmente cocidas y bien cocidas. Vamos a estar conversando seguramente de Países Bajos dentro de poco, Raúl. Que te vaya muy bien. Igual, chao. Chao.